En el presente video continuamos revisando a la clase Gamma Proteobacteria y presentamos a la cuarta de las familias, Coxielaceae. Y tal como indicamos en los videos anteriores, el microbiólogo estadounidense Carl Busse demostró en los años 70 que el análisis de la secuencia de genes de la subunidad menor del ARN ribosomal podría ayudar a revelar las relaciones evolutivas entre los seres vivos. Esto permitió tener una herramienta para la clasificación evolutiva de todos los organismos. Y desde esa época se han analizado más de 2 millones de secuencias del ARN ribosomal y se han caracterizado una diversidad inmensa de microorganismos. Recordemos también que la clase Gamma Proteobacteria forma parte del filum Proteobacteria, el cual es un grupo muy amplio de microorganismos que muestran una excepcional diversidad de mecanismos generadores de energía, con especies que pueden ser quimiolitotróficas, quimiorganotróficas y fototróficas. Además, con relación al oxígeno, se conocen especies anaeróbicas, microaerófilas y aeróbicas facultativas. Y dentro de este filum podemos encontrar bacterias de mucha importancia, tanto desde el punto de vista médico, industrial y agrícola. Todos los géneros que forman parte de este filum son bacterias gram negativas y con una diversidad de formas, donde podemos encontrar desde bacilos curvos, bacilos rectos, microorganismos que forman cocos, espirilos, bacterias filamentosas, gemantes y además formadoras de apéndices. Y como recordamos, el nombre de la clase Gamma Proteobacteria deriva de raíces griegas. Gamma es la tercera letra del alfabeto griego. Proteo hace referencia al dios del mar Proteus, que tenía la característica de variadas formas en que podía presentarse. Y Bacterium significa un pequeño palito, ya que la mayoría de ellas son de forma recta, son bacilares. La clase Gamma Proteobacteria es el grupo más grande y más diverso de las proteobacterias, y de acuerdo al Manual de Bergey de Bacteriología Sistemática, la clase contiene 165 géneros, ordenados en 26 familias y 14 órdenes. Las Gamma Proteobacteria están definidas como la clase de bacterias que tienen una secuencia de genes del ARN ribosómico de 16S relacionado con los miembros del orden Pseudomonadales, el cual es el orden tipo de esta clase. Y la familia que revisaremos en este video es la familia Coxielaceae. Esta familia contiene 3 géneros bien definidos: Aquicella, Coxiella y Diplorickettsia. Todos ellos son parásitos intracelulares con una amplia distribución entre diferentes hospederos que varían entre insectos hasta mamíferos. La especie característica es Coxiella burnetii y es el agente etiológico de la fiebre Q. Coxiella burnetii es la especie tipo y debe su nombre al bacteriólogo estadounidense Gerald Rhea Cox, quien, en colaboración con Gordon Davis, fue el primero en aislar al microorganismos en garrapatas en los Estados Unidos de Norteamérica, poco después de su descubrimiento en pacientes en Melbourne, en Australia, por el médico australiano Frank McFarlane Burnett, quien además en el año de 1960 obtiene el premio Nobel por su contribución en el campo de la inmunología. Gerald Cox además presentó la técnica de la inoculación en el saco vitelino del embrión de pollo, lo cual facilitó de gran manera el estudio de este y de otros géneros. Inicialmente esta especie, Coxiella burnetii, estuvo clasificada dentro de la Rickettsia, debido a que las bacterias gram negativas se tiñen débilmente con la tinción de gram, crecen intracelularmente en las células eucariotas y están asociadas a artrópodos como las garrapatas. Sin embargo, ahora se reconoce que estas bacterias no guardan relación con Rickettsia, sino con Legionella. Se reconocen 2 formas estructurales de Coxiella burnetii. La primera de ellas, denominada variantes celulares pequeñas, que son resistentes a las agresiones ambientales, como por ejemplo el calor, la desecación y los agentes químicos. Y la segunda, las variantes celulares grandes, que son las formas metabólicamente activas. Además, Coxiella burnetii sufre una fase de transición similar a la que se observa en otras bacterias gram negativas. En la fase observada, en la fase 1, Coxiella burnetii tiene un lipopolisacario intacto. Sin embargo,
pueden producirse mutaciones en los genes del lipopolisacárido, lo que da lugar a una molécula con lípido A y azúcares de la región central, pero carente de los azúcares más externos del antígeno O, es decir, esta es la fase 2. Esta variación de fase es importante para comprender la progresión de la enfermedad y además para fines diagnósticos. Además, las variantes celulares pequeñas se unen a los macrófagos y a los monocitos y son internalizadas en una vacuola fagocítica, es decir, quedan dentro de una vacuola en el interior celular. Y la progresión normal después de la fagocitosis de la mayoría de los microorganismos es la fusión del fagosoma con una serie de endosomas, que son vesículas intracelulares y que dan lugar a una disminución del pH intracelular, seguido de la fusión de los lisosomas que contienen enzimas hidrolíticas y la consiguiente muerte bacteriana. Y eso, la destrucción de la bacteria, se produce también con Coxiella burnetii, si se introducen los microorganismos en la fase 2. Sin embargo, Coxiella en la fase 1 es capaz de detener este proceso, es decir, la fagocitosis, antes de la fusión lisosómica. Además, los microorganismos requieren un pH ácido para sus actividades metabólicas, que a su vez los protege frente a las actividades destructivas de la mayoría de los antibióticos conocidos. En esa imagen tomada al microscopio podemos observar a una vacuola típica en una célula infectada justamente con Coxiella burnetii. Se puede apreciar la amplia cantidad de bacterias que hay en el interior de esa vacuola. Estos microorganismos son mantenidos en artrópodos, más probable en las garrapatas, que los transmiten a los animales domésticos. El ganado vacuno, las cabras y las ovejas son infectados por las mordeduras de las garrapatas y les causan una enfermedad asintomática, aunque en las vacas preñadas puede ocasionar abortos. Las infecciones son más frecuentes entre los ganaderos, los trabajadores de la industria de los alimentos, quienes están expuestos a carne o a leche contaminada, y aquellos que realizan labores de recolección y de procesamiento de la lana de los ovinos. La mayoría de las infecciones son asintomáticas, sin embargo podría progresar a la denominada fiebre Q, por la palabra en inglés query, que significa en consulta, ya que la investigación inicial de un brote en trabajadores de un matadero australiano no llegó a identificar el microorganismo causal. Coxiella burnetii se caracteriza porque es muy estable en condiciones ambientales desfavorables e inclusive puede sobrevivir en el suelo y la leche durante meses o años. Los hospedadores de este patógeno incluyen a mamíferos, aves y numerosas especies diferentes de garrapatas. Mientras que los animales de granja como las ovejas, las vacas, las cabras y los gatos, los perros y los conejos recién infectados representan los principales reservorios de la enfermedad en el ser humano. Las bacterias pueden alcanzar concentraciones elevadas en la placenta del ganado infectado. Y si las placentas secas se dejan en el suelo después del parto, así como las heces, la orina del ganado y las heces de la garrapata pueden contaminar el suelo, el cual se puede convertir en un foco de infección si las bacterias se transportan por el aire a través de aerosoles y se inhalan. Es decir, las infecciones humanas se producen tras la inhalación de partículas transmitidas por vía aérea de una fuente ambiental contaminada, o con menos frecuencia tras la ingesta de leche no pasteurizada contaminada u otros productos lácteos. Hay que enfatizar en ese punto en que las garrapatas no transmiten la enfermedad a los humanos. Los síntomas de la enfermedad y los resultados dependen de la naturaleza de la infección, por ejemplo, si es aguda o si es crónica. La fiebre Q aguda tiene síntomas semejantes a una gripe, con fiebre, tos, escalofríos y sudoración, con compromiso neurológico ocasional. En mujeres embarazadas hay un riesgo de que se pueda presentar aborto, mientras que la fase crónica es la menos frecuente. Se presenta en la mayoría de pacientes infectados y es como consecuencia generalmente del retraso en la terapia con los antibióticos. La forma más severa
es la endocarditis en pacientes inmunosuprimidos o con daño previo al corazón, y la mortalidad puede alcanzar inclusive el 50%. En la mayoría de los casos, la infección aguda desaparece en unas semanas, aún sin tratamiento, aunque el tratamiento con doxiciclina es el recomendado. Y de esta forma finalizamos la revisión de la familia Coxielaceae. Hemos descrito al principal género de esta familia que le da nombre específicamente el género Coxiella, caracterizados como indicamos por ser parásitos intracelulares, causantes de una enfermedad sobre todo en animales y ocasionalmente también en humanos. En nuestros siguientes videos continuaremos describiendo las familias más representativas que forman parte de la clase Gamma Proteobacteria y iniciaremos el estudio de la cuarta de ellas, la familia Enterobacteriaceae, que incluye a microorganismos con un alto potencial de patogenicidad para el ser humano, para animales e insectos e inclusive plantas.